Bienvenidos a la presente cápsula de funciones. Vamos a considerar en primer lugar la función racional x menos 2 sobre x menos 4. Lo primero que vamos a ver de ella es su dominio. Esto es, vamos a calcular el conjunto para los cuales la función queda o está bien definida. En particular, tendremos a todos los números reales, tales que x menos 4 tiene que ser distinto de 0. Recordemos que no sabemos dividir por 0. Ese será entonces, en este caso, y siempre, para cualquier función racional, nuestra exigencia, que el denominador sea distinto de 0. Así entonces, el dominio de esta función serán todos los reales excepto el número 4. Miremos también, por ejemplo, que en este conjunto tendremos entonces al número 1, entonces podríamos calcular la imagen de 1, que en este caso particular lo lograremos reemplazando por el valor de x. Así nos queda menos 1 en el numerador y menos 3 en el denominador, quedando en consecuencia la imagen de 1 un tercio. Vamos ahora a mirar, por ejemplo, la imagen de 0. 0 está en el dominio de la función, por lo tanto tiene imagen y de manera particular nos interesará para la gráfica. Esto es menos 2 sobre menos 4, exactamente un medio. De manera particular, como decimos en la gráfica, la curva corta el eje Y a la altura de un medio. Y si de intersección se trata, entonces vamos a observar que, por ejemplo, la imagen de 2 es exactamente 0. Por lo tanto, la gráfica, la curva de la gráfica de esta función corta al eje horizontal a la altura del 2. Vamos a mirar ahora el recorrido de la función o conjunto imagen. El recorrido de la función o conjunto imagen serán entonces todos los y en R, tal de que existe, ¿cierto?, existe un x, perdón, tal que f de x es igual a este y. Mirando entonces nuestra función, tenemos que y es igual a x menos 2 sobre x menos 4. Esta ecuación es equivalente a multiplicar, ¿cierto?, y por x menos 4, que le igualamos a x menos 2. Lo mismo, si desarrollamos el producto al lado izquierdo, tendremos xy menos 4y igual a x menos 2. Eventualmente podemos reagrupar, en particular nos interesa reagrupar x para despejarla y desde aquí, de manera equivalente a la anterior, podemos el lado izquierdo factorizarlo por x y nos queda x factor de y menos 1. El lado derecho lo dejamos tal cual y finalmente podríamos dividir por y menos 1, siempre y cuando y no fuese 1, que será entonces la condición para nuestro recorrido. Entonces tenemos que el recorrido de f o conjunto imagen serán todos los y en R, todos los números reales, tal que y menos 1 sea distinto de 0. En otras palabras, tenemos el conjunto de los reales excepto el 1. Notemos entonces que para calcular el dominio de la función
nos preocupamos de tener en función de x o y en función de x. Y para determinar el recorrido de la función, lo que hicimos fue escribir x en función de y. Esto es, restricciones sobre x, dominio. Restricciones sobre y nos hablan del recorrido. Vamos a avanzar con un segundo ejercicio. Y aquí tenemos dos funciones. F de x, una función lineal, y g de x, una función cuadrática. De manera particular, podríamos ver qué ocurre con el álgebra de funciones. Esto es f más g de x. Es equivalente a tener f de x más g de x, que de manera ordenada será 3x más 5 más x cuadrado más 2, que podemos escribir inmediatamente x cuadrado como 3x y los términos semejantes los reducimos. De manera análoga, podríamos tener la diferencia de estas funciones. Esto es f de x menos g de x. De manera particular y de manera ordenada tenemos 3x más 5 menos x cuadrado más 2. Así entonces podemos escribir inmediatamente menos x cuadrado más 3x y 5 menos 2, reduciendo eso semejante, nos queda directamente 3. Notar que la suma de funciones conmutativa, no así la diferencia. Tenemos también el producto de funciones, esto es f por g de x, que será f de x multiplicado por g de x. Análogo a lo que hacíamos en forma polinomial, vamos multiplicando y tenemos 3x más 5, factor de x cuadrado más 2. En este caso tendremos 3x cubo, 3x por x cuadrado, 3x cubo, luego 5 por x cuadrado, tenemos directamente 5x al cuadrado, luego 3x por 2, serían 6x, y finalmente 5 por 2 nos queda un 10. Bien, llegamos a la división o cociente de funciones. Tenemos entonces f de x dividido en g de x. Y acá tenemos 3x más 5 dividido en x cuadrado más 2. No podemos desarrollar este cociente dado que el grado del numerador es menor que el grado del denominador. Por lo tanto, lo dejamos así expresado. Con algunas consideraciones, ¿cierto? Que g de x no puede ser 0. De manera particular, tenemos que x al cuadrado siempre es mayor o igual que 0, por lo tanto, x cuadrado más 2 va a ser siempre mayor o igual que 2, en particular, distinto de 0 para cualquier x. Notemos entonces, con esta misma idea, que el dominio de esta función serán todos los reales, así como también ocurrió para las tres funciones anteriores. De manera particular, f y g tiene dominio de todos los reales, y así ocurre también entonces, en este caso particular, para cada una de las funciones nuevas que correspondían a la suma, diferencia, producto y cociente. Vamos a aprovechar también de hacer la composición de funciones f compuesto con g de x, que corresponde a tener f de g de x. Esto es, miremos que f multiplica por 3, en este caso a x cuadrado más 2, y luego le agrega 5. De manera particular, este resultado sería 3x cuadrado
Y 3 por 2, 6. Con el 5 son exactamente 11. Ahí vamos a borrar esta última y sería entonces 11. Vamos a observar ahora G compuesto con f de x, que será G de f de x. Entonces notemos que aquí G toma una variable, en particular f de x, y la eleva al cuadrado y luego le agrega 2. Desarrollando el binomio al cuadrado tenemos 9x cuadrado más el doble del primero por el segundo, 15, su doble 30, 30x y finalmente 5 al cuadrado, que son 25. Le agregamos los 2 y quedamos en 27. Observemos entonces que tampoco la composición de funciones es conmutativa. Son conmutativas entonces solamente la suma y multiplicación de funciones. La diferencia, cociente y composición de funciones no son conmutativas. En este caso particular, dado que el dominio y los recorridos de las funciones son los reales en particular y recorridos positivos, no tenemos problemas para hacer la composición. Vamos a pasar a un tercer y último ejercicio. Vamos a considerar la función f de x igual a raíz de 3x más 2 sobre 3x menos 1. De esta función, lo primero que vamos a mirar es el dominio de la función. En particular, son todos los números reales, tal de que la expresión racional 3x más 2 sobre 3x menos 1 es mayor o igual que 0. Y además le vamos a pedir a 3x menos 1 que sea distinta de 0. Con estas condiciones vamos a considerar entonces la inecuación racional que tiene sus puntos críticos para el numerador en menos 2 tercios y para el denominador en 1 tercio. Así, de manera particular, podríamos hacer una tabla, ¿cierto?, que nos permita hacer el resumen de posibilidades, donde tenemos a 3x más 2 en primer lugar y 3x menos 1. Y finalmente ponemos nuestro cociente 3x más 2 sobre 3x menos 1. Desde aquí entonces consideramos menos infinito, consideramos ahora menos 2 tercios, 1 tercio y finalmente consideramos el infinito. Entonces, la primera expresión se anula a la altura de menos 2 tercios, antes de aquello es negativa, luego es positiva. La segunda expresión se anula en 1 tercio, antes de ella es negativa, luego es positiva. Así la expresión racional en el primer intervalo es positiva, en menos 2 tercios se anula, en el segundo intervalo es negativa, en 1 tercio no queda bien definida. Recordemos que estamos pidiendo que 3x menos 1 sea distinto de 0, es decir, que x sea distinto de 1 tercio. Finalmente es positiva en el último intervalo. Así nos queda que el dominio de nuestra función será exactamente la unión de los intervalos semicerrado del infinito a menos 2 tercios, unión con el intervalo abierto de 1 tercio al infinito.
Vamos a mirar ahora el recorrido. Para mirar el recorrido, vamos a reescribir nuestra función como y igual a raíz de 3x más 2 sobre 3x menos 1. Observemos entonces que y es igual a una raíz de índice par. Por lo tanto, para que esta igualdad tenga sentido, y debe ser mayor o igual a 0. También positiva o bien 0. Al exigir entonces que y sea mayor o igual que 0, tengo dos elementos positivos. Por lo tanto, podría tener una ecuación equivalente o elevando al cuadrado y nos queda y al cuadrado igual a 3x más 2 sobre 3x menos 1. Esta última ecuación es equivalente, ¿cierto? Tal como lo hemos hecho hace un rato atrás, a 3x menos 1, factor de y cuadrado, igual a 3x más 2. Equivalencia también que puede ser desarrollada como 3x factor de y cuadrado menos y cuadrado igual a 3x más 2. Agrupando, ¿cierto? La variable x tenemos 3x y cuadrado menos 3x igual a y al cuadrado más 2. Vamos a factorizar por 3x y nos queda factor de y cuadrado menos 1 igual a y cuadrado más 2. Finalmente, aislamos la variable x y obtenemos y al cuadrado más 2 sobre 3 factor de y cuadrado menos 1. Este último lo podemos escribir como un binomio suma por un binomio diferencia. Así entonces, seguimos abajo a la izquierda, el conjunto recorrido o imagen de la función serán todos los y en los números reales, tales que y más 1 sea distinto de 0 o, y menos 1 distinto de 0. Y recordemos que habíamos pedido que y fuese mayor o igual que 0. Por lo tanto, ya no tengo todos los reales, solo reales positivos, incluido el 0. Le agregamos el 0 y no puedo tomar el 1. El menos 1 no está incluido en los reales positivos, por lo tanto no es necesario sacarlo. Sacaremos de este conjunto solo el número 1. Revisemos nuevamente entonces, restricciones sobre x hablan del dominio, restricciones sobre y hablan del recorrido de la función. Queda así entonces nuestra cápsula de funciones. Agradecemos su atención.